Tenemos algunos minutitos, 15 minutos para reflexionar en algunos principios que nos van a ayudar para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Y luego de esta reflexión de unos minutitos, nuestro hermano Simón va a tener otra ronda de oración. Vayamos a Segundo de Reyes, capítulo 22. Segundo de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 22. Y vamos a extraer de este capítulo algunos principios que nos van a ayudar para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Segundo de Reyes, capítulo 22. ¿Lo tenemos todos? Los versículos 1 y 2 de este capítulo nos hablan de la entronización de Josías. Dice que cuando Josías empezó a gobernar, ¿cuántos años tenía? Tenía 8 años. Ahora, más que hacer en esta noche un detalle de cómo fue la entronización de Josías, yo quisiera hacer una pregunta. Según estos versículos, específicamente el 2, Josías anduvo en los caminos de David. ¿Su qué? Su padre. Ahí viene la pregunta. ¿Cómo se llamó el papá de Josías? ¿Cómo se llamaba el papá de Josías? ¿Cómo? Según lo que dice el versículo 2, ¿cómo se llamaba? David. Ahora, en realidad, ¿fue David el papá de Josías? No. Si nosotros analizamos el contexto, capítulo 21, a partir del versículo 19, el papá de Josías, ¿cómo se llamaba? Amón. Amón. Ahora, si analizamos, repito, el capítulo 21, a partir del verso 19, Amón, el papá de Josías, era un hombre como bueno, ¿verdad? No, era un hombre como malo. Fue un hombre perverso, dice el verso 20, hizo lo malo ante los ojos ¿de quién? De Dios. Y según lo que nos dice el verso 26, cuando murió Amón, un hombre malo, perverso, cuando murió, reinó en su lugar, verso 26, ¿quién? Pero ahora vemos en el capítulo 22, versículo 2, ahí vemos que Josías imitó ¿a quién? A David y no a... Hay un principio, hermano, sin tener que abundar mucho, porque no es una prédica, es una corta reflexión. Hay un principio clave. La salvación es individual. ¿Me están captando la idea? La salvación es como individual. A ti no te va a salvar tu esposa. A ti no te va a salvar tu esposo. A ti no te van a salvar tus hijos. La salvación es individual. Ahora, por el hecho de que la salvación es individual, eso implica que yo debo de fijarme bien a quién voy a imitar. Yo no debo dejarme influenciar por otra persona. ¿Me doy a entender? Porque yo no voy a poner en peligro mi salvación por una persona que le está usando el enemigo. Amón fue usado por el enemigo, pero Josías no lo imitó. ¿Me doy a entender? Entonces, si yo imito a alguien que deshonra a Dios, eso indica de que yo estoy enfermo espiritualmente. Estoy enfermo espiritualmente y esa enfermedad se refleja en debilidad
y entonces yo llego a ser una sombra de otra persona. Y la sierva de Dios habla que yo no debo ser sombra de nadie. Ministerio de curación, la sierva de Dios dice, no debo de ser sombra de nadie, porque si yo hago algo porque me dejo influenciar de otra persona, a la vez de que soy sombra, estoy en pecado. Resumo, la salvación es individual y yo no debo de poner en peligro mi salvación por imitar a nadie. Al único que yo debo de imitar es a Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice en Hebreos 12:1, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y el consumador de la fe. A la vez de que Josías no se dejó influenciar, dice el versículo 2, que a diferencia de su padre, Josías hizo lo recto ante Dios. A diferencia de su padre, Josías hizo lo recto ante la presencia de Dios. Y yo pregunto, ¿qué significa la palabra recto? Aquí podemos durar un buen momento hablando de esta expresión recto, pero quiero puntualizar varias cosas. Si analizamos este capítulo, observaremos que una de las cosas buenas, rectas, que hizo Josías fue reparar las grietas del templo. Él da una orden de que se recoja el dinero, versículo 4 del capítulo 22, se recoge el dinero. Y con ese dinero, versículo 5, debía de repararse las grietas de la iglesia. Muy bien. La iglesia tenía ¿qué? Grietas. Ahora vamos a imaginarnos, a poner en ejecución nuestra imaginación. El templo estaba en grieta. Yo pregunto, ¿cuándo un edificio empieza a craquearse? ¿Cuándo empieza? Cuando hay descuido. Cuando hay descuido. Yo me acuerdo cuando era un muchacho, al lado de donde vivía, allá en República Dominicana, al lado de mamá, había una iglesia que la cerraron, una iglesia de otra denominación, cerraron el edificio y duró meses y meses. Y yo veía cómo ese edificio empezaba a quebrarse, a llenarse de telas, de araña. Empezaban a abrírseles hoyos, porque no estaba siendo ¿qué? Usado. Entonces, tenemos que ver el contexto, lo que es, debemos de leer entre líneas. Si el templo, óigame bien, si el templo tenía grietas, eso implica de que estaba ¿cómo? Abandonado. Ahora, ¿qué se hacía en el templo? ¿Qué se hacía en el templo? ¿Qué se hacía? Se iba a adorar a Dios. Si el templo fue abandonado y estaba con grietas, con tela de araña, con víboras, eso indica que el pueblo no estaba ¿qué? No estaba adorando a Dios. No estaba adorando a Dios. O sea, el pueblo estaba en crisis. Dice la Biblia que Josías, iluminado por el Espíritu Santo, hizo algo bueno. Él dijo, no, hay que reparar el templo. Hay que reparar esas grietas. Y dice la Biblia que cuando estaban en el templo, empezando ya la reparación, encontraron ¿la qué? El libro de la ley, que era la Biblia para aquel entonces. Versículo 8, ¿cómo dice? Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de ¿quién? Estaba perdida. La Biblia estaba ¿qué? Perdida. Ni se adoraba a Dios,
ni se leía ¿qué? La Biblia. Entonces, cuando estaban arreglando, quitando los escombros, reparando, encontraron la Biblia. Mira la Biblia. Se nos había perdido. Iban corriendo, van corriendo, Safán va corriendo a donde el rey Josías a decirle, encontramos la Biblia. Dice la historia, hermanos, que cuando Josías se dio cuenta de esto, ¿qué hizo? Rasgó su vestido y clamó al Señor. Y dijo, nosotros estamos en problemas. Porque no tan solo el pueblo ha dejado de adorar a Dios en el templo, sino que también el pueblo no está ¿qué? Leyendo. Estamos en problemas. Inmediatamente Josías hizo una reforma en la iglesia, en el pueblo. ¿Y cuál fue la reforma? Mandó no tan solo a reparar el templo, sino que mandó a destruir todas las estatuas de Baal que había en aquel lugar. Capítulo 23, a partir del verso 4, se habla de esto, léanlo después en su casa. Derrumbaron todos los altares, quitó a los sacerdotes, porque ya habían sacerdotes idólatras en Israel, que sacaron las imágenes, todos los ídolos fueron quitados, los lugares altos fueron destruidos, los sacerdotes falsos fueron erradicados. Una reforma. Y después que se derrumbaron todos los ídolos, dice que Josías juntó a los ancianos, juntó al pueblo e hizo un pacto con el Señor. ¿Hizo un qué? Ahora, ¿qué es un pacto? Es un acuerdo. Un pacto es un acuerdo entre un superior y un inferior. En este caso, el superior, ¿quién es? Dios. Nosotros somos los superiores. Así que Josías con los ancianos y el pueblo, allí se hizo un pacto con Dios. Andaremos en tus caminos. Y después que hicieron el pacto con Dios, inmediatamente empezó un acto de adoración. Se efectuó la Pascua y el pueblo se puso a cuenta con el Señor. Y Dios bendijo al pueblo de Israel. Voy a terminar para entrar al otro bando de oración diciéndote 4 cosas. Número uno, propongámonos en el nombre de Cristo imitar solamente a Jesucristo. La salvación no depende de un hombre. A mí no me va a salvar hombre, a mí me va a salvar Jesucristo. Yo voy a imitar a Cristo. Amén. Voy a imitar a Cristo. Número 2, hermanos. Así como Josías mandó a reparar el templo, a arreglar el templo para que se reanude la adoración, pidámosle al Señor que nos ayude a reparar grietas. Si en mi vida hay grietas, espiritualmente hablando, vamos a pedir al Señor que nos ayude. ¿Qué le parece? Señor, esas grietas que hay en mi vida espiritual, quiero que sea reparada en tu nombre. Vamos a reanudar nuestra relación con Dios. Al final de la jornada, mi salvación viene como consecuencia de mi relación con Dios. Dice la Biblia en el libro de Juan 17:3, esta empero es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Así que vamos a reparar nuestra relación con Dios. ¿Qué le parece? Vamos a repararla, el culto familiar, mi devoción personal con Dios. Vamos a reparar esto en el nombre de Cristo Jesús. Número 3. Así como Josías mandó a derribar los ídolos, vamos a proponernos nosotros derribar ídolos en nuestra vida. ¿Y qué es un ídolo? Es aquello que ocupa el lugar que le corresponde a Dios.
Y aquí pudiésemos hacer una lista en relación a qué es un ídolo. Un ídolo puede ser una pareja. O puede ser el esposo o la esposa. Una vez yo fui pastor en una iglesia y alguien me dijo, mire pastor, yo se lo digo a él. Si yo me pierdo es por él, porque lo amo. ¿Captaron la idea? Si yo me pierdo es porque lo amo. Hay ídolos. Puede ser que el ídolo sea la esposa. Puede ser que el ídolo sea el esposo. Mi esposa no debe ocupar en mí el lugar que le corresponde al Señor. No debo tenerlo pendiente. Otro ídolo puede ser música. Otro ídolo puede ser el televisor, computadora, Facebook. Pasar tiempo viendo cosas que al final de la jornada, en vez de ayudarnos, lo que nos están destruyendo. Hay muchos ídolos en nuestra vida. Daría pena que esos ídolos estén de pie, en pie en nuestro interior. Vamos a derribar ídolos en el nombre del Señor. Derribarlos. Señor, esto está ocupando el lugar que a ti corresponde. En tu nombre lo reprendo. Señor, mira esto, esta música que me atrae. Me acuerdo cuando era un jovencito, un adolescente. Saca eso de mí, Señor. Ocupa tú 100% mi vida, mi corazón. Y número cuatro, vamos a hacer un pacto con Dios en esta noche. Josías hizo un pacto con el Señor. Y el pacto que vamos a hacer en esta noche con Dios es, Señor, quiero solamente imitarte a ti. Quiero solamente imitarte a ti. Quiero vivir solamente para ti. Quiero alabarte solamente a ti. Hagamos un pacto con el Señor. Y si hacemos este pacto con Dios, Señor, quiero imitarte a ti. Arregla las grietas que hay en mi vida. Derriba los ídolos que hay en mi vida. Si hacemos ese pacto con el Señor nos va a bendecir. ¿Le parece bien? Vamos a orar. Vamos a orar. Recuerden, no es prédica lo que estamos haciendo. Son cortitas reflexiones. Esta es una semana de oración. Así que vamos a orar. Vamos a pedirle a Simón que pase por aquí al frente. Él tiene esta sección de oración.